Estás escuchando Historias Malditas a través de CB Radio México. Contenido exclusivo de CB Radio México. Tenía un invitado, pero desafortunadamente él vive en Venezuela. Y en Venezuela los problemas con las comunicaciones son muy difíciles. Entonces, vamos a ver si lo podemos tener aquí el jueves de la semana próxima. Y por aquí les voy a dejar su canal para que ustedes cuando puedan pasen y le den una checada a sus relatos. Nosotros invitamos gente generalmente que se dedica a relatos de terror. Bueno, también invitamos brujos, invitamos nahuales, vampiros y todo lo que quiera, hombres lobo, que quiera venir a contar aquí sus historias de terror. Aquí es bienvenido. En Historias Malditas no le cerramos la puerta a nadie que se dedique a lo paranormal y que nos caiga bien. Porque si nos cae mal, no. Dicen por ahí en las discotecas, nos reservamos el derecho de admisión. Entonces, nosotros nos reservamos el derecho de admisión. Pero bueno, vamos a ver si podemos tener a nuestro amigo, se llama Miguel. A ver si él puede en algún momento estar acá con nosotros cuando se lo permita el internet. Hay muchas historias de terror en Venezuela. Yo recuerdo hace un tiempo cuando yo estaba haciendo contenido para Twitch y empezamos a hacer contenido de terror. Un amigo locutor de Venezuela me acompañó en 3 o 4 programas y nos contaba unas historias que sí sorprenden, sí dan miedo. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a contar historias de terror. Desde Radio Centerville 102.3 FM, contenido exclusivo para CB Radio México. Este contenido es exclusivo para CB Radio México. Así que no se lo pueden perder. ¿Qué les parece si comenzamos con las historias de hoy? Las historias que nos enviaron. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe, que nos manda sus historias. Vamos a comenzar con esta que dice: Hola, fase 3. Te voy a contar esta historia que me pasó cuando tenía 16 años. Mi papá cuidaba un rancho grande, de esos alejados del pueblo, rodeado de montes y puro silencio. Tenía muchos cerdos, así que casi todos los días nos tocaba limpiar los chiqueros. ¿Llaman chiqueros? Porquerizas. Estaba buscando los nombres de los sinónimos de chiquero, porque me quedé pensando si tiene otro nombre. Posilga. En México que casi no usamos esa palabra para los chiqueros. Entonces dice que les tocaba limpiar los chiqueros, cargar agua y preparar todo desde temprano. Una tarde mi papá me mandó a sacar agua de un pozo que quedaba en el extremo del terreno. Era un lugar solo, con muchas hierbas altas y cerca un montículo de tierra vieja, de esos que llaman eras, donde antes sembrabas o quemabas cosas. Cuando llegué, el viento se detuvo, ni los árboles se movían. Sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran mirando, y entonces la vi, una sombra negra, alta, sin forma clara, como si estuviera hecha de humo, pero con 2 ojos rojos como brasas vivas que brillaban incluso a plena luz del día. No habló con voz, me habló directo a la cabeza. Te doy dinero, todo esto es tuyo, solo dame el alma de tu madre. Bueno, me hace acordarme la historia de Josué de la mano peluda. Solo dame el alma de tu madre, dice. Y con un dedo huesudo me señaló el suelo, justo en medio del montículo. Ahí dijo:
ahí está enterrado. Me quedé paralizado. El aire olía a tierra quemada y a muerte. Sentí un calor que me subía desde los pies, como si me jalara hacia abajo. Dije que no, y cuando lo hice, la sombra soltó un chillido agudo que me retumbó en la nuca. Corrí sin mirar atrás. Llegué al rancho sudando y sin aliento. Le conté todo a mi papá y no me creyó. Me dijo que de seguro andaba alucinando. Puede ser, a veces pasa, ¿no? Que los papás no nos creen. Que ahí no había nada, pero yo sabía lo que vi. Pasaron los meses. Un día, mi papá me mandó a hacer adobe con tierra de esos mismos terrenos. Y justo cuando empezaron a escarbar el montículo, salió una olla enorme, de al menos 1 metro de circunferencia. No tenía monedas, no tenía oro, solo cenizas y carbón, y huesos pequeños mezclados con tierra negra. Alguien la había enterrado hace años, y sin saberlo, la revolvieron para hacer los adobes del rancho. Desde ese día el lugar cambió. Los cerdos empezaron a morir sin razón. El pozo se secó antes de temporada y mi papá soñaba con ojos rojos todas las noches. Nunca supimos qué era realmente esa cosa, pero yo sí sé que algo me ofreció riquezas a cambio de lo más sagrado. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Aceptarían una fortuna si el precio es su propia sangre? Pueden enviarnos sus opiniones y sus historias vía Instagram, mensaje directo Instagram, o también pueden escribirnos aquí en el chat de la comunidad de CB Radio México, o también nos pueden escribir en el correo electrónico que aparece en el canal de YouTube. Como ustedes vean esto en YouTube, si lo ven en YouTube. Si no lo ven en YouTube, pues entonces no lo ven en YouTube. Claro, ¿verdad? Vamos a seguir poniendo aquí musiquita de fondo. A mí me gusta poner musiquita de fondo. No sé si a ustedes les guste. ¿Qué dicen? ¿Les gusta la musiquita de fondo? Los efectos de sonido. Vamos a continuar con el siguiente relato. Dice aquí, me lo mandaron así, tal cual se los voy a leer. Dice: hay cosas que solo se cuentan en susurros. Historias que viven escondidas en los rincones húmedos del monte y que en Honduras siguen pasando de boca en boca como advertencia. Una de ellas es la historia o la leyenda de la sucia, o la maldición de la sucia. La sucia. Dicen que se aparece cerca de los ríos cuando la luna se esconde tras nubes gruesas como lodo y el aire se llena de un olor extraño. Una mezcla de tierra mojada a flores podridas y algo más, como carne vieja. Nadie sabe su verdadero nombre, solo que fue una mujer hermosa, de piel morena brillante y mirada que embrujaba. Pero un día descubrió que el hombre al que amaba la había traicionado con otra. No gritó, no lloró, solo esperó la noche. Le sirvió vino con veneno y lo vio morir entre espasmos, sin soltar una sola lágrima. Dicen que cuando murió, Dios no la quiso y el diablo la temió. Y desde entonces, su alma quedó atrapada, condenada a vagar por las aguas donde lavó su rabia. Hoy la sucia aún se aparece, pero solo a los hombres que llevan culpa encima, borrachos, infieles, abusivos. Primero la ven de espaldas, agachada en la orilla del río, como una mujer joven lavando ropa blanca, con el cabello negro, cayéndole hasta el agua. Dicen que se ve hermosa, tan perfecta que parece un sueño, hasta que gira. Y cuando gira, el infierno se abre. Su rostro ya no es humano, es una máscara podrida sin ojos, con la piel colgando como trapos sucios y una boca que no deja de llorar. Un grito sale de ella, no se escucha con los oídos, se siente con los huesos. Hay quienes aseguran haberla visto, pero ya no están bien. Uno terminó con
Uno terminó con la mirada perdida, hablando con el agua. Otro desapareció, dejando solo su camisa colgada en una rama junto al río. Los ancianos dicen que si escuchas a alguien lavando ropa de noche, no mires, no te acerques, no hables. Y si oyes su llanto entre los árboles, no corras, porque si corres, ella ya está detrás de ti. ¡Wow! ¿Alguno de ustedes se atrevería a ir a un río a lavar ropa en una noche sin luna? Déjenmelo saber ahí en la caja de comentarios o escríbanos aquí en la comunidad de CB Radio México. Hoy no estamos en vivo en YouTube, ya está claro, estamos en Radio Centerville 102.3 FM. Desde la ciudad de Montreal, Canadá, transmitiendo en vivo y en directo contenido exclusivo para la comunidad de CB Radio México. También nos escuchas a través de la aplicación de cbradiomexico.com y a través de la página web, que es tal cual, www.cbradiomexico.com. Ahí es donde nos puedes estar escuchando. También creo que puedes descargar la aplicación solo para la gente que usa Android. Para la gente fresa que usa iPhone, nos pueden escuchar a través de Spotify cuando sube el contenido la gente, los que dirigen este negocio. Porque creo que lo suben. Y si no, también nos pueden escuchar, bueno, pueden ver los relatos y escucharnos y contar ahí sus opiniones e impresiones a través del canal de YouTube Historias Malditas Radio. Yo se lo voy a dejar por acá, por si gustan ustedes seguirnos. También ponemos algunos videos que nos mandan, cosas que tienen que ver con la temática de terror. Las ponemos en mi Instagram. Por acá también se los voy a dejar, si me hacen ustedes el favor y el honor de seguirme allí en Instagram. También pongo ahí cositas, también pueden escribir por ahí para que les pueda podamos contar sus historias por acá. Por ahí me pueden enviar videos y cosas que ustedes digan, oye, mira, me interesa tal vez que pongas este video, si ustedes creen que es temática de terror. Mándenmelo y con gusto lo ponemos en la cuenta de Instagram. Les voy a dejar por acá el Instagram. Ya lo voy a abrir porque no lo tenía abierto aquí en la computadora para hacérselo llegar en el chat. Permítame un momentito mientras vamos a continuar con nuestras historias. Historias malditas a través de cbradiomexico.com. Estás escuchando a Fase 3 contando historias malditas. Ayer estuvo muy bueno las historias que nos trajo mi compañero Marcos del canal de Más Terror MX. Vamos a continuar con nuestros relatos, si les parece bien. Ya dimos unos cuantos anuncios comerciales. Vamos a continuar con lo que nos enviaron. Vamos a ver quería buscar esta leyenda. ¿Ustedes han escuchado esta leyenda de la sucia? ¿Dónde quedamos que fue? ¿Qué pasó esto? La sucia. Dicen que aparece cerca de los ríos cuando la luna se esconde tras nubes gruesas como lodo y el aire se llena. Bueno, ok, pero ¿en qué país dije que fue? ¿En Honduras? Dije. No lo encuentro. En Honduras, la sucia, leyenda de Honduras. Voy a buscar algo de información de esta historia. Se me hace muy curiosa. Nunca la había escuchado. Es común escuchar historias como esta, como la de la Ciguanaba, como la Llorona. Dice, por aquí me encontré algo de Honduras en una página que se llama Explorando Honduras. La leyenda de la sucia es una de las más populares, aunque también es muy conocida en otros países centroamericanos y México, donde es conocida como la cegua o la ciguanaba, por ser una de las leyendas más conocidas en el país. La historia de la sucia es también una de las más
tergiversadas. Cada región cuenta la historia a su manera, pero todas concuerdan en el mismo aspecto. La sucia es una figura tenebrosa que causa miedo a la mayoría de las personas que conocen su historia. Que vamos a ver cuál es la historia de la sucia. Dice así: la historia cuenta que la sucia era una muchacha muy bonita que vivía con sus padres, a los que siempre ayudaba en los trabajos de la casa. Entre ellos lavar la ropa en el río. Cuando la muchacha tenía 15 años, un joven bien trabajador y de buena familia se enamoró de ella y pronto fue a pedir la mano de la muchacha. Los padres de ella aceptaron de inmediato, pues sabían que era lo mejor, para ella era su mejor partido. Y se pusieron de acuerdo con la fecha del matrimonio. El día de la boda, estando los novios en el altar, el sacerdote le solicitó que entregaran su fe de bautismo, requisito que ella no pudo cumplir porque no estaba bautizada. Ante el incumplimiento de este requisito, el cura se negó a realizar el matrimonio. Que ahora, bueno, las cosas han cambiado. Antes sí era un poco más complicado, pero ahora ya dicen: a ver, te bautizamos, te confirmamos y te casamos de una vez, ¿no? Te hacemos todos lo que se tenga que hacer. Bueno, en algunos lugares ya se puede, ¿no? En otros todavía son un poquito más conservadores en ese aspecto. A pesar de las súplicas de los familiares que solicitaban que en el mismo acto la bautizara y luego la casara, el cura se negó. Al no poder casarse con su amado, la joven entró en una profunda depresión que casi la llevó a la locura. Al verla en ese estado, su novio perdió toda esperanza de casarse con su amada y se olvidó de ella. La muchacha, en su profunda tristeza, decidió nunca quitarse su traje de novia. Iba y venía a todos lados con él puesto. Un día que estaba en el río lavando la ropa, se enteró que su amado se iba a casar con otra. Oh, man. La noticia fue el tiro de gracia para ella. El dolor que sintió fue tan grande que en ese mismo momento se volvió loca. Y como si estuviera poseída por algún demonio, salió corriendo dando horrendos gritos de dolor. Se paró frente al acantilado y saltó al vacío, muriendo al instante. Se dice que desde entonces el espíritu de la muchacha vaga errante en busca de su enamorado. Se cree que por esa razón se les aparece en los ríos y riachuelos vestida de blanco, especialmente a los hombres tunantes que deambulan borrachos. ¿Qué es tunantes? No seas tunante. ¿Qué es un tunante? Vamos a buscar qué es un tunante, porque pícaro, bribón, taimado. Ok, pícaros, hombres pícaros. Se cree que por esa razón se le aparece en los ríos y riachuelos vestida de blanco, especialmente a los hombres pícaros que deambulan borracho por estos sitios, aunque también suelen espantar a cualquier otra persona, Para atraer a los hombres, la sucia se presenta como una mujer hermosa o se transforma en la figura de la novia o enamorada del hombre que por andar borracho corre feliz hacia ella, y cuando está cerca se convierte ella en un espanto horrible que los hace enloquecer al verla, o sea, los hace perder la razón. Se dice que también se aparece con su pelo hacia enfrente, tapándose el rostro, y la persona que logre verlo se vuelve loca. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto? Hay muchísimas historias muy parecidas en toda América, incluso de primera mano, ¿eh? Hay gente que nos ha enviado sus relatos contando estas historias, o por ejemplo, yo conté aquí la historia del papá de un amigo que le pasó. Que él salió de un bar, se fue caminando a su casa, pasó por un lugar muy desolado, hay una carretera, una autopista, una carretera, y adelante de él iba una muchacha. Bueno, ya la historia ya la han escuchado varias veces. Y bueno, son muy parecidas estas historias. Incluso yo recuerdo que mi amigo Ricky de Mundo Escéptico Podcast nos contó una historia muy parecida que pasa en Puerto Rico. Yo espero que en algún momento él pueda estar con nosotros contando algunas historias de allá de Puerto Rico que han sucedido en esos lugares. Vamos a continuar con la siguiente historia. Hola, fase 3. Esto pasó en Venezuela, cerca de la autopista Caracas.
La autopista Caracas-La Guajira. Y aunque ya pasaron varios años, todavía me cuesta contarlo. En ese entonces, yo trabajaba como guardaespaldas privado para un empresario bastante conocido. Una madrugada, tuve que adelantarme al aeropuerto porque él regresaba de un viaje. Todo iba bien, hasta que pasé por una curva cerrada donde la niebla bajaba como espuma espesa. Fue ahí cuando vi algo extraño, un coche volteado a la orilla de la autopista y de pie a su lado una joven empapada, con el cabello pegado al rostro, mirando hacia el vacío. Me detuve por instinto. No había nadie más, solo el silencio y ella. Me bajé y le pregunté si estaba bien. Ella giró lentamente y me respondió con una voz calmada, casi apagada. Ya viene la grúa. Pero, ¿me podrías llevar a casa? No quiero estar aquí. Me dijo que vivía en La Guajira. Perdón, en La Guaira. Perdón, no traigo los lentes de leer. En La Guaira. Guaira. En una calle empedrada cerca del malecón. Acepté, aunque algo en su tono me incomodaba. No sé si era tristeza o algo más profundo. Durante el trayecto cayó un aguacero tan fuerte que parecía que el cielo se rompía. El vidrio se empañaba. Los faros apenas iluminaban unos metros, pero ella no decía nada. Solo miraba por la ventana, en silencio, como si supiera exactamente dónde íbamos. Al llegar me agradeció con una sonrisa apenas visible. Temblaba, así que le presté mi chaqueta sin pensarlo. Antes de bajarse me miró directo a los ojos y dijo: «Pasa mañana por tu chaqueta, te la devolveré». La vi entrar al portón, cerró la reja sin apuros y yo me fui, convencido de que había hecho una buena acción. Al día siguiente regresé, toqué la puerta y salió un señor canoso con cara de desconcierto. «Disculpe», le dije, «anoche dejé aquí a una joven, me pidió un aventón, me dijo que vivía acá». El hombre se quedó callado. Su esposa apareció detrás, secándose las manos con un trapo. Al mencionar el nombre que ella me dio, la mujer se descompuso. «¿Cómo dijiste que se llamaba?». Y aquí dan un nombre que, bueno, aquí no lo decimos, vamos a decirle que se llamaba Ana, ¿no? Ana. Así me dijo que se llamaba. Nos hicieron pasar, porque no iba solo la persona que me escribió esto. El ambiente de la casa era frío, como si el tiempo se hubiera detenido. El señor fue hasta una cómoda y sacó una fotografía. Era ella. «¿La reconoce?», me preguntó con una voz rota. «Claro, es la misma que ayudé anoche». Hubo un silencio y entonces la mujer entre lágrimas dijo: «Esa es nuestra hija, pero ella murió hace 9 años. Falleció una madrugada en la misma autopista, en esa misma curva». Sentí que se me aflojaban las piernas. Todo se me vino abajo. Su voz, su ropa mojada, el olor a tierra. Todo era real. Me negué a creerlo. Les dije que no era posible, que la toqué y que hablé con ella. «Acompáñanos», dijo el hombre. Fuimos al cementerio. Yo no quería entrar, pero algo me obligaba. Llegamos hasta una tumba sencilla de mármol viejo y allí estaba mi chaqueta colgada en la cruz de hierro, mojada con olor a lluvia, exactamente la que le presté. No pude decir una sola palabra y desde ese día, cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad, no por miedo a un accidente, sino porque posiblemente ella decida volver a aparecer. ¡Wow! Hay ya bastantes historias que hemos escuchado sobre todo de muchachas. Eso es curioso. Hasta ahorita no nos han contado ninguna de un hombre. De muchachas que se suben, sea un taxi, a un carro, que piden ayuda y las llevan a su casa y resulta que eran espíritus, que eran fantasmas. No sé ustedes qué opinen de esas historias, si alguna vez les haya pasado o conocen a alguien que le haya sucedido esto.
Pueden enviarnos sus historias ahí al dejar sus comentarios en el canal de YouTube, en la comunidad de cbrradiomexico.com, o pueden enviármelas vía Instagram, mensaje directo. Por ahí les dejé el Instagram, ¿no? Creo que no. No les mandé el Instagram. ¿A quién se lo mandé? Yo pensé que sí. ¿A quién le estaba mandando el...? Me equivoqué de... No, sí, aquí... no, se lo mandé a una persona. Yo tenía un chat abierto y se lo mandé a otra persona. Perdón, amigo, que te lo mandé a ti. Fue sin querer. Vamos a copiar. Aquí les dejo los links que les había comentado, ¿ok? Perdónenme ustedes. Ahí está. Ahora sí ya están completos todos los links. Como les decía, si ustedes tienen alguna experiencia, han pasado por alguna experiencia similar o conocen alguna historia parecida, déjenmelo ahí envíenos un mensaje y aquí contamos esa historia con todo gusto en Historias Malditas. Bienvenidos, temerosos oyentes, a Historias Malditas, el rincón donde las sombras cobran vida y los relatos prohibidos se vuelven realidad. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? Escuchando pasos en el pasillo cuando estás completamente solo. Esta noche, las historias enviadas por ustedes, los valientes o imprudentes, resonarán en el éter, porque en Historias Malditas no todos los mensajes provienen de los vivos. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Porque una vez que nos sintonizas, ya no hay vuelta atrás. Estás escuchando Historias Malditas, contenido exclusivo de cbradiomexico.com para México y el mundo desde Montreal, Canadá, con tu servidor y amigo Fase 3. ¡Ay, qué voz! Me habían pedido una historia con ASMR. ¿La contamos? A ver si podemos. Hola, Fase 3. Esta historia nos la comparte Adriana. Y aunque es triste, se oye muy tétrico, ¿qué dicen? Se oye muy tétrico, así. Le subimos el micrófono para que se oiga más tétrico todavía. También es de esas que te hacen pensar que los lazos con nuestros seres queridos no se rompen ni con la muerte. ¡Uy, canijo! No, se oye muy tétrico, definitivamente. Vamos a hacer un especial grabado. Sí, pero ahorita no. En vivo no. Vamos a hacerlo grabado y lo ponemos ahí en YouTube o lo ponemos aquí con un especial, como un especial. Esta historia que nos la comparte Adriana o Alejandro, no sé, así tiene una. Y aunque es triste, también es una de esas que te hacen pensar que los lazos con nuestros seres queridos no se rompen ni con la muerte. Todo comenzó en un día normal, de esos en los que algo se te mete en el pecho y no sabes por qué. Desde temprano, nuestro principal personaje, no sé si es Adriana o algo así, vamos a averiguarlo. Adriana o Alejandro, porque dice no dejaba de pensar en su abuela. Algo le decía que no estaba bien. Le comentó a sus hermanos. ¿Y si vamos a verla?, les preguntó. Pero en el último momento decidió no ir. El hermano sí fue y al regresar le dijo: está bien, como siempre. Esa noche, sin embargo, el corazón seguía inquieto. No podía dormir. Así que se puso a platicar con sus hermanas. Recordaron anécdotas, risas, momentos con la abuela. Y justo a las 2:30 de la madrugada, cuando Adriana se levantó para lavarse la cara, los perros comenzaron a aullar afuera de la casa. Y en el aire, el aroma inconfundible de su abuela llenó el ambiente. Y ese olor que solo quienes han amado de verdad pueden reconocer. Mañana sí voy a verla, le dijo a su hermana. Está bien, respondió ella. Pero ya era tarde. Al amanecer, Adriana fue a casa de su abuela y se enteró de la noticia. Había fallecido durante la madrugada.
La tía que la cuidaba dijo que más o menos a las 2:20 de la madrugada había exhalado su último suspiro. Exactamente cuando los perros aullaban, cuando el aroma apareció, cuando Adriana la sintió cerca por última vez. ¿Se fue a despedir? Yo creo que sí. La tía le dijo eso con ojos húmedos y aunque no alcanzó a verla en vida, ella sí vino a decir adiós. ¿Alguna vez se ha presentado o han sentido que algún familiar se acerca para decir adiós? Que en algún momento alguna persona, un ser querido, un ser cercano, aparezca por ahí y les diga, o que sientan ustedes su presencia y sea porque es una despedida. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Pero también son historias que son muy recurrentes, de las que hemos escuchado bastante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les ha pasado? Déjenos ahí sus impresiones. Estás escuchando Historias Malditas, contenido exclusivo de CB Radio México. Con fase 3. Vamos a continuar con nuestros relatos. La gente nos manda muchos relatos y luego no podemos contarlos todos, pero son bien interesantes. Hoy me contaba una persona que se quedó dormida escuchando los relatos de ayer. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bienvenidos a mi mundo. Porque nosotros, los que nos dedicamos a esto, obviamente tenemos que estar todo el tiempo escuchando este contenido, ¿no? Para estar entendiendo algunas cosas y para poder dar ciertas opiniones. Entonces a veces pasa que al estar escuchando historias, yo las pongo, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Y me quedo dormido. Yo no soy de Spotify, realmente soy más de YouTube Music. Entonces no escucho música, no escucho podcast ni nada en Spotify, yo lo escucho todo en YouTube. Y cuando estoy en YouTube lo pones y ahí se queda y te pone otro video y otro video y otro video y ahí se queda yo escuchándolos, ¿no? Entonces a veces me quedo dormido y a veces sueño lo que estoy escuchando, qué horrible. Yo espero que a ustedes no les pase, porque de verdad que sí da miedo. Luego genera pesadillas, sobre todo eso. El programa es obviamente para que se entretengan, obviamente también pues que nos dé un poquito de miedo, ¿por qué no? Pero no me gusta a mí que la gente se vaya a dormir con miedo. La verdad es que no. Bueno, continuemos con nuestros relatos. Vamos a ver Sí, hola, fase 3, ¿cómo estás? Te voy a enviar esta historia que me pasó de niño. A ver qué opinas. Dice así. Yo crecí en un pueblito caluroso, donde la costumbre era irse al río en las tardes, cuando el sol bajaba un poco. Éramos un grupo de chavos que no le teníamos miedo a nada. Nos tirábamos clavados, cazábamos lagartijas y nos creíamos invencibles. ¿Quién no vivió esos tiempos? Bueno, los que ya somos adultos, ¿no? Qué bonitos tiempos aquellos. Qué bonitos tiempos cuando éramos jóvenes y nos tirábamos clavados, cazábamos lagartijas y nos creíamos invencibles. Hasta que un día encontré una bolsa atada con una soga entre las piedras del río. Estaba sumergida, como escondida. La saqué con curiosidad pensando que sería de algún pescador, pero no. Dentro había cosas rarísimas. Trapos amarrados, una figura de una mujer con cabellos enredados en el cuello, velas mojadas, un frasco lleno de uñas y un olor que no se me fue de las manos por días. No entendía nada. Tenía como 9 años. Y como buen mocoso, empecé a sacar todo y a tirarlo de nuevo al agua, sin pensar que eso podía haber sido parte de algún trabajo espiritual, si era un trabajo de brujería, de hecho.
Ya con la descripción, ya, un trabajo de brujería. Desde esa tarde todo cambió. Empecé a soñar con una mujer rubia. Siempre aparecía lejos, al fondo del patio de mi casa. Y siempre me pedía lo mismo. ¿Puedo entrar? Cada vez que le decía que no, se transformaba en un animal, a veces en un perro, otras veces en un pájaro con los ojos humanos. Una vez fue una serpiente que se arrastraba hasta la puerta. Y así, año tras año, esa cosa seguía apareciendo en mis sueños, cambiando de forma, pero con el mismo objetivo: quería entrar. Los años pasaron, llegué a los 34 años, y en el año 2017, justo antes de una cirugía importante, la soñé de nuevo. Pero esta vez ya no era una mujer, era una criatura horrible, una especie de murciélago con cara de viejo que me observaba desde la ventana de mi habitación mientras yo dormía con mi pareja. En el sueño me hablaba como si fuera de carne y hueso. Ya es hora, déjame entrar. Yo me levanté en el sueño con un miedo que no me cabía en el pecho. Cuando la vi atravesar la ventana, algo dentro de mí explotó. Le metí un puñetazo en la cara, la tumbé y cuando cayó al suelo empezó a convulsionarse y a transformarse en ese mismo murciélago horrendo. Lo pisoteé con toda la furia que tenía y ahí desperté. Cuando abrí los ojos, mi mujer estaba encogida en una esquina de la cama con los ojos abiertos del susto. ¿Qué soñaste?, me preguntó. Casi me das un golpe dormido. Debí pegarle con todo a la pared. Le conté todo y no supimos qué hacer. Solo nos quedamos callados. Pero no acabó ahí. Una noche, ya recuperándome de la operación, me levanté a tomar agua. Pasé por el comedor oscuro rumbo al baño. La luz del fondo estaba encendida y fue ahí cuando lo vi. Una sombra pequeña cruzó de un lado a otro. En ese instante, un murciélago gigantesco salió volando directo a mi cara. Instintivamente le solté una cachetada tan fuerte que lo mandé al suelo justo al pasillo. Sin pensarlo empecé a pisar, con odio, con miedo, como si supiera que no era solo un animal. Mis gritos despertaron a todos. Después lo tiré por la ventana. Al día siguiente no había rastros de él. Pero lo más escalofriante vino unas semanas después. Me levanté solo en la madrugada. Estaba oscuro. Me dolía el pecho. Fui a la habitación de mi hijo y al abrir la puerta lo vi claro. Una silueta de mujer con un cabello largo y mojado que se metía detrás del ropero. No dije nada, no grité, solo me quedé parado, sintiendo que esa cosa, la misma de mis sueños, por fin había entrado. Y nunca más. Y aunque nunca más volví a soñarla, desde ese día no dejo que nadie se acerque a mi casa sin rezar antes, porque cuando le abres la puerta a los desconocidos ya no hay forma de cerrarla. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esta? Yo no había escuchado, bueno, me suena muy como que esta historia la adaptaron para vampiros, pero sí me suena muy a vampiros, ¿no? Queriendo entrar a una casa. No sé qué pensar. Es algo difícil de analizar, de entender. Puede ser una historia inventada o puede ser algo que se transformaba en una especie de vampiro, de murciélago para asustarlo, ¿no? No sé, ¿qué opinen ustedes? ¿Qué dice la gente? Sí, me sorprendió un poquito. ¿Pudo haber sido un vampiro? Dicen las historias que los vampiros se meten en tu cabeza. O sea, los vampiros, los de veras, ¿no? Se meten en tu cabeza. Te manipulan tus sentimientos y tus pensamientos hasta que tratan de volverte loco, de que pierdas la cordura, para que cuando te ataquen y tú digas que te atacó un vampiro, la gente no te crea. Por eso primero te hacen como que empiezas a comportarte como loquito.
Eso es lo que dicen y lo que cuentan, ¿ok? La gente que sabe de esto, hay que nos deje sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan de esto? Vamos a continuar con los relatos. Estás escuchando Historias Malditas. Contenido exclusivo de cbradiomexico.com para México y el mundo desde Montreal, Canadá. Yo soy Fase 3. Son las 10:48 de la noche, hora del centro de Montreal. Hora del centro de Montreal. Bueno, sí, porque yo vivo en el centro de Montreal. ¿Qué hora será en México? Las 8:49 serán. 8:49 hora del centro de México. Y aquí con una temperatura agradable, por lo menos acá en Canadá, porque ya prendí el aire acondicionado, porque si no me estuviera muriendo. ¿Cómo dice? En México le dicen clima, ¿no? Ya prendí el clima para poder soportar este calorcito rico. Voy a continuar con los relatos. Dice, esta historia nos comparte Katy. Es una historia breve pero inquietante, de esas que te dejan pensando si hay algo más allá de los sueños. Vamos a ver. Una noche cualquiera, Katy soñó con 3 personas desconocidas. No hablaban, no se movían, solo se miraban. Pero no era una mirada normal. Era como si quisieran decir algo, como si su presencia fuera una advertencia. Y lo peor es que sus ojos daban miedo, una sensación pesada, difícil de describir. Antes de dormir, Katy había hecho algo que su abuela le enseñó. Poner un diente de ajo bajo la almohada como protección. El problema es que al despertar olvidó botarlo. Y así el ajo desapareció. No supo si lo tiró dormida o si alguien lo movió o si algo más lo tomó. Pero lo más curioso fue lo que vino después. Desde esa noche las cosas empezaron a mejorar, no del todo, pero sí un poco. Las energías de la casa cambiaron, las discusiones bajaron, la presión en el pecho se alivió. Y hasta el día de hoy Katy no sabe si fue coincidencia o si los 3 visitantes tenían algo que ver o si ese ajo cumplió su propósito en silencio. ¿Qué opinan ustedes? Yo nunca había escuchado esto del ajo. Poner un ajo debajo de la almohada. Vamos a buscarlo en internet, poner un ajo debajo de la almohada. Vamos a ver qué dice aquí. Poner un ajo debajo de la almohada es una práctica común en algunas culturas como remedio casero, con el objetivo de mejorar la calidad del sueño y atraer buena suerte o protegerse de energías negativas. Se cree que el olor y los compuestos del ajo pueden tener un efecto calmante, ayudando a conciliar el sueño y a tener un descanso más profundo. Además, algunos asocian el ajo con propiedades protectoras contra enfermedades y malas vibras. Ahora dice que el ajo puede mejorar que se cree, ¿ok? Que mejora el sueño. Se cree que los compuestos sulfurosos del ajo, como la alicina, pueden tener un efecto relajante y ayudar a despejar las vías respiratorias, facilitando la respiración y promoviendo un sueño más tranquilo. Algo así como Big Vaporru, digamos, en México. Ahuyentar las energías negativas. Dice que en algunas tradiciones el ajo se considera un amuleto protector contra espíritus malignos, contra la mala suerte y vibras negativas. Ahora, beneficios para la salud. Dice, si bien la práctica de poner ajo debajo de la almohada no está respaldada por estudios científicos rigurosos, se sabe que el ajo tiene propiedades antibacterianas, antioxidantes y antiinflamatorias. Ahora, sirve también como una alternativa natural. Para algunas personas, colocar un ajo debajo de la almohada es una forma sencilla y natural de crear un ambiente relajante y propicio para el descanso, especialmente en momentos de estrés o ansiedad.
Bueno, pues ahí está. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en esa historia o no? Yo siento que es como poner Big Vaporru. Como yo a veces yo tengo un frasquito de Big Vaporru, yo lo abro y lo dejo ahí en la noche. Y el olor me calma. Es un olor muy refrescante y me ayuda a conciliar el sueño. No sé ustedes qué opinan. Si usted pone un ajo debajo o algo así, déjemelo saber ahí en los comentarios. O escríbanos ahí, mándenos un mensaje ahí por Instagram. Cuéntenos sus historias. Dice, ayer comenté una noticia. Voy a comentárselas por aquí. Vamos a chismosear un rato. Espérenme tantito, déjenme rasco. Ay, me rasco. Me dio comezón en la pierna por andar hablando del ajo. Vamos a hablar de este chismecito que conté yo ayer. De esto de la muñeca Anabel, que falleció una persona por tenerla. Dice, a ver, vamos a contar esta noticia. Dice así, ayer comenté un poco, dije que iba a hacer un video al respecto, pero vamos a comentarlo por acá. Dice, el cuidador oficial de la infame muñeca Anabel falleció repentinamente a los 54 años mientras participaba en una gira con la pieza original en un evento paranormal en Jeriscoca, en Alabama. Que ayer hablábamos que es curioso porque se supone que no se podía sacar del lugar donde la tenían y que había que hacerle no sé cuántos exorcismos, bueno, que había que estarla bendiciendo y no sé qué tantas cosas y protecciones, y que no se podía andar sacando así nada más para andar paseando la muñeca esta. Pero bueno, aunque el reporte preliminar de la autopsia no indica signos de violencia, muchos seguidores ya hablan de una extraña coincidencia, sobre todo porque el fallecimiento ocurrió tras meses de especulaciones, rumores de incendios en Nueva Orleans, supuestas desapariciones y la teoría viral de que Anabel ya no es la misma muñeca que fue exhibida hace años. Recuerdan que decían que porque la habían sacado de ahí pasaron algunas desgracias en donde a donde la habían llevado. Sí, bueno. Dan había publicado recientemente un video en TikTok negando que la muñeca estuviera perdida o poseída, e incluso mostró lo que parecía ser la vitrina original. Pero ahora con su muerte, todo queda en el aire. Ahora ya esto genera más teorías de conspiración paranormales, porque de esas también hay. ¿Ustedes qué opinan? Si conocen esa historia, ¿se tratara de una tragedia, una maldición que volvió a activarse? ¿O qué será? Porque la gira paranormal va a seguir recorriendo Estados Unidos y Anabel aún será expuesta en este recorrido. Pero, ¿ustedes se atreverían a verla de frente? Yo sí, yo la verdad es que pues, tampoco es como, pues es una muñeca, ¿no? Como que le tendría mucho miedo. A menos de que ya se mueva, ahí ya me daría miedo. Ahí dicen que incluso cuando tú ibas al museo de los Warren, tú tenías que pedirle permiso a la misma muñeca o como, no sé si era pedirle permiso o disculparte, ¿no? Para poderse tomar una foto con ella. Sí, discúlpame, mira, me voy a tomar una foto contigo. O mira, me das permiso, porque si tú le dices, si tú le preguntas si te da permiso, ¿cómo vas a saber si te da permiso o no? No te va a responder. Pero si tú lo que haces es avisarle, bueno, aunque se me hace un poco, perdóname, se me hace tonto, ¿no? Porque le van a andar pidiendo permiso a una muñeca. Aunque esté embrujada, tengo que andarle pidiendo permiso. Pero bueno, en fin, ya no voy a ser tan arrogante en esos asuntos. Yo tengo mi Anabelito que me protege de las Anabeles, de las tóxicas, de las muñecas tóxicas. Dice, siguiente relato, pero antes vamos a poner nuestro corte comercial. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando historias malditas. Contenido exclusivo de CB Radio. Vamos a continuar con esas historias. A ver ustedes qué opinan. Hola, fase 3. Esta historia nos la compartió Nicole. Y es uno de sus sueños que te dejan con el corazón en la garganta porque no sabes si fue solo un sueño o algo más profundo.
Nicole soñó que estaba frente al ataúd de su mamá. Todo estaba en silencio. El ambiente era frío, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero lo más impactante no fue ver el cuerpo, fue ver a su mamá de pie, justo al lado del féretro, mirándola fijamente como si la estuviera esperando. Nicole no gritó, no corrió, solo se acercó y con el corazón en la mano le preguntó: ¿te puedo hacer una pregunta? Su mamá le respondió con voz suave: sí, dime, ¿por qué me dejaste sola? Hubo un silencio y luego ella dijo: tú no estás sola. En ese momento Nicole sintió un amor inmenso, imposible de describir con palabras. Un calor que le abrazó el alma, como si alguien invisible la envolviera por completo, y despertó llorando, pero con el corazón en paz. ¿Qué dicen? ¿Fue un sueño? ¿O realmente su madre vino a decirle que aún la acompaña? Es curioso porque sí hay veces que cuando una persona que queremos mucho pierde la vida, trasciende, decimos nosotros, cuando ya no está, nos quedan ciertas emociones. No sé si sean remordimientos, si sean añoranzas, recuerdos, nos quedan muchos sentimientos. Y a veces incluso hasta de culpa, de que no pudimos hacer esto o lo otro con esa persona. Pero muchas veces nos pasa que para cerrar ese círculo, para sanar esa herida, se pasa a través de estos sueños, de esa experiencia. Es curioso porque a mí me han llegado muchas historias, o he hablado con gente que me ha contado estas historias, de cómo ha sanado o cómo ha superado esta situación a través de un sueño, donde la persona que ya no está en este plano viene a decirle: tranquila, ya pasó, todo estará bien. Que es curioso. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Déjenmelo saber ahí en los comentarios. O simplemente, ¿qué dicen? O simplemente fue un sueño y ya. No sé qué opinen ustedes. Vamos a ver otra historia que nos mandan desde Michoacán. Dice que hay gente que ni el diablo los quiere porque son peores que él. A veces los vivos son más peores que los muertos, dicen, ¿no? El vivo es más peor que el fantasma. Siempre el dicho popular: tiene más miedo a los vivos porque los muertos ya no te pueden hacer nada. Dice así: la historia es sobre una señora, una madre que siempre usó cosas raras para controlar a su familia. Desde que sus hijos estaban pequeños, ella les daba comida con cosas extrañas. Ella le daba comida con cosas extrañas: uñas, pelos, escupitajos, y decían que todo eso era parte de trabajos para que le obedecieran. Ay, pero ¿por qué la gente es así? Y sí, le hacían caso. Aunque crecieron, seguían tratándola como reina. Todos menos el hijo mayor. Él fue el único que empezó a cuestionarla, que ya no le creía y que no se dejaba manipular. Le decía que lo dejara vivir su vida, que no era su esclavo. O sea, el clásico hijo rebelde, ¿no? Se rebeló. Ella no lo soportaba. Le gritaba todos los días que lo tenía harto, que era una carga, y más de una vez dijo que ojalá se muriera. Pero no fueron solo palabras. Él se fue a la Ciudad de México con una hermana suya, y ahí con unas personas que hacen trabajos fuertes. La señora, perdón. Ella se fue a la Ciudad de México con una hermana suya, y ahí con unas personas que hacen trabajos fuertes, pidió que lo desaparecieran, que lo sacaran de este mundo, según que por desobediente. Pasaron los años y un día sin más, al hijo mayor, a este muchacho, lo desvivieron, le quitaron la vida. Según las noticias, fue en un pleito callejero.
Pero los que conocen la historia saben que eso venía de antes, de una orden dada por su propia madre. Porque no hay peor enemigo que el que te da la vida y después te la quiere quitar. Ay, qué fuerte, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren que una madre sea capaz de eso? Sí. Nosotros hemos contado historias, hermano, hay unas historias, no necesitan precisamente ser historias paranormales para describirle las increíbles cosas que algunos padres le han hecho a sus hijos. Algunos padres y algunas madres le han hecho a sus hijos. Hay una historia que pasó en España, que es, un día se las contaré por aquí, el día que esté Marcos, se las contaré. Uy, horrible. En México, justo en México, una madre y la madre de un niño y sus hermanas, me parece, le sacaron los ojos a su hijo porque según estaba poseído por el diablo. De verdad que hay gente que no sé ni qué pensar de esas personas. No sé si es locura, no sé si es no sé, o sea, no sé qué te llevaría a esas cosas. O sea, con todo respeto lo digo, güey, si yo siento que mi hijo está poseído algo, pues lo llevo con un cura, ¿no? Con un sacerdote, con un pastor, o sea, con alguien que sepa o que le hagan estudios para saber si no es algo mental antes de cometer semejantes actos. Ahora, ¿quién en su sano juicio va a creer que va a venir una persona, un chamán, un brujo, un pastor, un cura, un sacerdote, y me va a decir, sácale los ojos y así se le sale el diablo? No tiene ni sentido, por donde lo quieras ver. No tiene así. Y es ahí donde yo de verdad le pido siempre a la gente que tengamos un poquito de sentido común cuando pasan estas cosas. Que imagínate, o sea, a mí no me va a venir nadie a decir que le mutile a uno de mis hijos, a una de mis hijas, para que se le salga el chamuco. Hay gente de verdad que tiene unas ideas muy locas y hay gente que además les creen. Ya en el éxtasis del momento empezamos a creer muchas cosas. Y hacemos muchas cosas. Psicosis colectiva, yo creo que ha de ser. No sé qué decirles. Además me enoja. Digo, no es que yo diga que soy el padre modelo. Nadie es padre modelo. Nadie. Nadie es padre modelo. Nadie nace sabiendo ser padre. Así que no hay padres perfectos. Hay de aquellos que juzguen a sus padres. En fin, o sea, igual puedes crecer resentido, con traumas, con todo. Pues al final, pero debes de entenderlo, ¿no? Cuando ya uno es padre ya lo entiende. No hay padres perfectos. Ni uno. Pues ellos hacen lo que mejor pueden, pero de eso, a dejarse llevar, aún por muy malo. Imagínate, o sea, que seas tan bobo como para decir, si mi hijo no me obedece, voy a hacer que le hagan brujería para que le quiten la vida, ¿no? O que le saquen los ojos para que se le salga el diablo. Por ponerles unos ejemplos, porque hay muchos, ¿no? Pero bueno. En fin, vamos a continuar con nuestras historias. Estás escuchando a Fase 3 aquí echando corajes, haciendo corajes con los niños no. Con los niños no. Como dicen, si no les das, no les quites. Pero con los niños no. Sí me enoja. Bueno, vamos a continuar con esas historias. Estás escuchando Historias Malditas. Contenido exclusivo de cbradiomexico.com. Hoy desde Radio Centerville 102.3 FM con Fase 3. Historias Malditas. Desde Montreal, Canadá. Dice... Bueno, a ver, vamos a continuar. Esta me la manda un seguidor desde un rancho de Amantla en Los Reyes, Veracruz. Amatlán, perdón, Los Reyes, Veracruz. Porque yo sigo pensando que debería de ponerme los lentes para leer, que no sé dónde carambas están, pero bueno. Siempre me pasa lo mismo, ¿verdad? Dicen que en Amatlán hay todavía zonas
que no son tocadas ni por el tiempo, por lo que vive debajo de la tierra. Dice así: todo empezó una noche en que se fue la luz. Eran como las 2 de la mañana y me levanté al baño. Estaba todo oscuro. Solo alumbraba un poco la luna cuando salí al patio y escuché risas. Risas de niños. Pero no había ningún niño ahí. Todos dormían dentro de la casa. Las risas venían del fondo, justo donde está la higuera grande, al lado del pozo. Me acerqué con la linterna del celular y cuando apunté al árbol, algo se movió. No era un animal, eran pequeños, o sea, pequeños seres, varios, con brazos delgaditos, ojos brillosos y orejas largas. Uno me miró directo, como si no tuviera miedo de mí, como si yo fuera el intruso. Desde ese momento todo cambió. Primero fueron cosas pequeñas. Las cucharas desaparecían. Yo sé dónde están esas cucharas. En el cuarto del tío de Joana. Sí. Tú sabes, Joana, que si a usted, señora bonita, señora amo de casa, si a usted se le pierden las cucharas, aquí lo digo, recio y quedito, están en el cuarto del tío de Joana. Tú, Joana, sabes que es cierto, ¿ok? Bueno, hasta ahí Joana sabe por qué lo dijo. Bueno, entonces continuemos con el relato después de este chiste local. Dice: primero fueron cosas pequeñas, las cucharas desaparecían, las puertas amanecían abiertas y escuchábamos pasos por el techo. Luego empezaron a llamar a mi hija por su nombre. Tenía solo 5 años. Decía que los niños del pozo querían jugar con ella, que le decían secretos y que le regalaban piedritas de colores. Una noche la encontraron hablando sola en el jardín, casi como en trance. Le preguntamos que con quién hablaba y dijo: con los que viven debajo de la tierra. Me dijeron que pronto me van a llevar con ellos. Ese día no dudamos, llevamos a la niña a una señora que sabe de eso, una curandera de por aquí. Cuando la vio, se le puso la piel de gallina y dijo: ya casi la marcan, una noche más y se la llevan. Esa misma noche hicimos limpias, rezos y protección. Enterramos tijeras abiertas en cruz en las esquinas del terreno y pusimos una olla de agua bendita bajo su cama. Desde entonces se calmaron las cosas, pero de vez en cuando todavía escucho esas risitas agudas allá por el pozo y encuentro las piedritas de colores cerca de la ventana, como si no se hubieran ido del todo, como si solo estuvieran esperando que baje la guardia. ¿Ustedes piensan que los duendes existen? Ya me han mandado varias historias así de duendes. ¿Ustedes creen que los duendes existen? O estos seres, digamos, a lo mejor no como tal, como los duendes, que estos seres así con gorritos y orejas puntiagudas. Bueno, a lo mejor las orejas puntiagudas las tienen así porque son, no sé, porque pues así son, ¿no? Pero con gorritos, no sé para qué tendrían gorritos. ¿Cuál es el objeto de tener? Alguna función tendrá el gorrito, tal vez. Dicen que son seres elementales, ¿no? Que son seres que cuidan la naturaleza, que son parte, no sé cómo explicar esto. Yo, más allá de pensar que son seres elementales o así, yo creo que son una especie de seres que molestan, que son traviesillos, que de alguna manera, de una manera u otra, a lo mejor conviven con nosotros, están por ahí. De repente dicen: ay, mira, voy a molestar a este. Bien. Pero no se acercan a nosotros precisamente también por el tamaño de nosotros. Pues imagínate, tú sin querer vas caminando, lo pisas y se acabó. Hay un video muy bueno, yo recuerdo, de una persona que grabó uno, muy clarito, lo grabó. Hay uno que es dentro de una casa y hay otro que grabó otra persona en un patio de una casa. Clarísimo, se ve que es algo. No así que es un duende, pero no es, obviamente no es una rata ni es una lagartija corriendo por ahí. Un lagarto pequeño o un ratón, no. Se ve clarito que es algo más. Pero bueno,
La duda continúa. Evidencia concreta de estos seres no tenemos todavía. Espero que algún día alguien pueda darnos evidencia. Dice alguien aquí, José Luis comentó, dice, yo sí vi 2 duendes pequeños como de medio metro de altura. ¿Medio metro? 50 centímetros, son grandes. No me hicieron nada y cuando tenía como 17 años llegué a ver esos seres pequeños pero diferentes a los duendes de color verdoso oscuro, cerca de un río por el volcán Popocatépetl entre los árboles. Antes iba a traer leña, llevaba mi carretilla y tomaba el camino al monte. Así los llegué a ver como 2 veces. Sí espantan esos seres pequeños porque pasan corriendo de un lado a otro. Es lo que yo les decía. Pasan corriendo y sí, te da miedito, pues porque te salen de sorpresa por ahí. Sí da miedito. Vamos a continuar con los relatos. Se están poniendo cada vez más interesantes todos los relatos que nos mandan aquí en Historias Malditas. Contenido exclusivo de CB Radio México. Para México y el mundo desde Montreal, Canadá. Dice la siguiente historia así. Esa historia nos la mandan desde Barquisimeto, Venezuela. Y aunque ya muchos prefieren no hablar de esto, algunos todavía recuerdan lo que pasó. Dice que le llaman a esto la esquina maldita. Una cuadra cualquiera con un local que ha tenido de todo. Carnicería, pulquería, tienda, bodega. Y todos han cerrado siempre. ¿Se vende pulque en...? Ah, no, peluquería, perdón. Yo dije, pulque. El pulque es como que muy de México, ¿no? Eso yo no creo que se venda en otros países. No lo sé. Tal vez, solo tal vez, podría que encontraras pulque en Guatemala. Tal vez y con otro nombre, o en El Salvador, no sé. Pero pues no, Venezuela de plano no, en Colombia mucho menos. Ya para allá ya no creo. Digo, tal vez, y solo tal vez en Guatemala y El Salvador, ya estaba hablando, exagerando, ¿no? Pero bueno, el pulque creo que es exclusivo de México. Habría que buscar, tal vez haya una bebida similar en otros países. Pero bueno, volviendo con el asunto. Entonces dice así, rectifico, una cuadra cualquiera con un local que ha tenido de todo. Carnicería, peluquería, tienda, bodega. Y todos han cerrado siempre. Los negocios nunca duran. Todos quiebran, se incendian, los dueños se enferman o algo raro pasa. La mamá de María, que vive cerca, dice que todo empezó hace muchos años cuando un camión atropelló a un niño que jugaba desprevenido en la calle. El conductor nunca lo vio. Ay, Dios mío. Solo sintió el golpe, los gritos y cuando bajó ya era demasiado tarde. Dicen que desde ese día algo quedó atrapado ahí y que ese niño nunca se fue. Hay quienes aseguran que en las madrugadas se escuchan risas o un balón rebotando en el asfalto, pero que cuando miras no hay nadie. Otros juran haber visto una silueta pequeña cruzando la calle de pronto, como si repitiera su último paso una y otra vez. Y todos los negocios que se instalan ahí fracasan, porque esa esquina ya no quiere movimiento, ni música, ni luces, solo silencio. Y quizás en el fondo alguien que sigue esperando que lo vean para poder descansar. ¿Ustedes creen que un alma puede quedar ligada a un lugar? ¿O maldecirlo? No sé. Ahí nosotros hemos contado muchas historias que nos han enviado sobre fantasmas, fantasmas, sobre personas que pierden la vida y sigue como repitiéndose ese eco del evento. O se sigue viendo una figura y cosas así. Pero que maldiga el lugar,
No sé, está de pensarse, ¿no? No sé si usted sabe de alguna historia así, háganosla llegar a través de un mensaje por Instagram, a través del canal de YouTube o a través del chat que tenemos aquí abierto todos los eh, miércoles o jueves. Cada que hacemos un programa, nosotros, o cada programa de CB Radio, tenemos abierto el chat para estarlos leyendo, ¿ok? Así que usted tiene oportunidad de y quiere enviarnos un mensaje, ya sabe que también lo puede hacer por ahí, a través de el chat de la comunidad de CB Radio México o a través de los canales oficiales, dicen, ¿no? Siguiente historia. Dice así. Esto que les voy a contar nos lo manda una persona que no quiere que digamos su nombre. Y dice que aunque suena increíble, dejó marcada a toda su familia. Dice que su tía tenía un don. Desde joven todos lo sabían. Veía cosas, sentía cosas, soñaba con lo que luego pasaba. Pero ella nunca quiso meterse en eso, porque le tenía miedo. Y durante años ignoró lo que llevaba por dentro. Pero cada vez que se acercaba a su cumpleaños, aparecía una mujer. Una figura alta y delgada, completamente vestida de blanco, con un rostro que nunca se dejaba ver del todo, como si el velo que traía estuviera hecho de neblina. Siempre llegaba de noche, siempre cuando todo estaba en silencio. Se paraba frente a la cama de su tía y le hablaba con una voz susurrante, pero que se sentía en los huesos. Desarrolla tu don o él te consumirá. Año tras año, la tía lloraba, se tapaba los oídos, le pedía a Dios que no volviera, pero ella siempre regresaba. Hasta que en la víspera de su cumpleaños, número 47, algo cambió. La mujer no habló más de advertencias, no suplicó, no enseñó nada, solo se acercó, la miró fijo y le dijo con una frialdad que helaba la sangre: el tiempo se ha acabado. Y desapareció. 7 días después, la tía amaneció muerta. Y solo a una semana de haber cumplido los 48. Sin explicación, sin enfermedades, sin razón médica clara. Solo se fue. Pero nuestro amigo que nos envió esta persona está convencido de que no murió. La vinieron a buscar. Y que su don, ese que siempre rechazó, fue lo que la marcó desde el principio. Wow. ¿Qué creen ustedes? Ignorar un don. Fíjense, qué curioso. Eso se lo hubiera podido preguntar a Marcela, la bruja, la gran bruja de Montreal. Si ignorar un don podría volverse en maldición. ¿Se podría convertir en una maldición? ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Si tienen una historia, ya saben que mándenla y aquí nosotros la contamos. Esa historia nos la mandó otra persona de Venezuela. Lástima que no vino mi amigo Miguel de Venezuela, porque hoy traemos muchas historias de Venezuela. Dice, nos la manda Gley. Vamos a comenzar con esta. Dice, su hijo es santero. Nació con un don y a veces se le monta un muerto, o sea, se le sube el muerto. Y no es juego, no es teatro, esto es real. Dice que una vez estábamos en casa y mi hija, que andaba muy angustiada por una amiga suya desaparecida en República Dominicana, le pidió ayuda. Quería saber si esa muchacha seguía viva. Y en ese momento, no se le subió el muerto. Ok, ahorita lo explico. El muerto se le montó a mi hijo. Cambió la mirada, cambió la voz y con una tranquilidad aterradora le dijo a mi hija: me va a preguntar lo que usted ya sabe. Ella está conmigo en la otra tierra. O sea, como es como un medium. Entonces, que se le monte un muerto es que se le meta use su cuerpo para comunicarse.
No sé realmente cómo se dice esto. Que se te mete un espíritu para hablar. Te posee, se posesiona. Parece como una posesión. Entonces dice así, bueno, nos quedamos helados, mi hija se echó a llorar porque en el fondo ya lo presentía. Pero eso no fue lo más fuerte. El espíritu volteó hacia mí y con una voz que no era la de mi hijo, dijo, dígale a mi cajón que un compañero de trabajo en el que confía quiere verlo botado. Habla mal de él con la jefa. Cuando mi hijo volvió en sí, lo miré y le pregunté si conocía a alguien así y me dijo que sí. Era otro venezolano que trabajaba con él, a que él consideraba amigo. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Yo no lo creo. Yo estoy rayada en palo, dice. Y en ese momento lo ayudé a contener la energía porque cuando un muerto se monta hay que saber manejarlo. Desde entonces muchos familiares han venido a hablarnos a través de mi hijo. A veces traen advertencias, a veces traen mensajes de amor, pero siempre te dejan la piel erizada. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que un muerto puede usar a una persona para decir alguna cosa que quedó pendiente? ¿Qué creen? ¿Creen en esto? Hay muchas personas o mediums que usan este sistema. Yo tengo una amiga, Gloria Aleluya, que ya no se llama Gloria Aleluya, se cambió el nombre. Bueno, se puso su nombre real. Mi amiga Gloria, ella es vidente. Y ella a veces cuando está dando sus conferencias sobre temas varios que ella da, sobre cómo sanar karmáticamente y esas cosas, a veces ella de repente voltea a ver a alguien y le dice, oye, fíjate que tu pariente fulano dice esto y esto y esto y esto y esto. Y la gente se queda en shock por las cosas que ella menciona. Yo lo he visto, no en vivo, no he tenido oportunidad. Yo la he tenido, trabajamos juntos, nos hemos visto en eventos y hemos estado juntos en algunos proyectos de radio, pero nunca he tenido oportunidad de estar en una de esas conferencias y ver esto en vivo. Yo lo he visto en videos, ¿no? Porque yo la sigo en Instagram y, bueno, nos seguimos en redes y ahí veo lo que publican y las cosas que pasan. Pero sería interesante en algún momento que me permitiera ver este fenómeno. Bueno, si es que pasa también. No es que sea común que pase en todos los eventos, pero a veces pasa y es lo que te hace pensar si realmente una persona que ya no está en este plano puede usar un vivo para transmitir un mensaje. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan de esto? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Sobre todo cuando sí y cuando el mensaje que te dan sí es muy certero, ¿no? O sientes que es muy verídico. No lo sé. A veces solo es parte de tu sugestión. A veces, ¿no? Bueno, vamos a ver esta historia que nos envía Kevin Ávila. Dice, eso me pasó hace un par de años cuando mi papá, don Ezequiel, empezó a enfermarse de una manera que ningún médico supo explicar. Dice así. Primero le salieron unas ronchas. Después se le empezaron a hinchar las manos, los pies, la cara. Y lo más raro es que todos los análisis salían bien. Algo que hay que aclarar, dependiendo del año cuando haya pasado esto, es que también no es fácil detectar una enfermedad o una infección. No es tan fácil como parece. No es como que no es como que el médico sea un vidente y te diga, tiene esto, tomes eso y se va a curar. No, hay que hacer estudios y a veces los estudios que te hacen, por ejemplo, un estudio en la sangre, lo hacen para buscar determinadas cosas. Un estudio en la sangre, hay mucha gente que no entiende esto. Cuando te hacen un estudio en la sangre, por ejemplo, no te salen todas las enfermedades que tengas. No. Buscan ciertas cosas. Entonces, si no las encuentran, te tienen que volver a hacer otros estudios de sangre
de orina, de heces y muchas otras cosas más para buscar otras cosas. Entonces, porque los médicos no son adivinos. Si un adivino no... Si los adivinos... Yo no creo ni los adivinos porque no se ganan la lotería. No le atinan a nada. Ahora imagínense un médico que, pobre hombre, es más humano que uno. Y con tantas cosas que el médico ve día a día, pues también es bien difícil, ¿no? Entonces, muchos pensamos, es que voy al médico y me va a curar. No, no es así. No es tan fácil, ¿eh? De verdad no es tan fácil. Pero bueno, vamos a continuar. Dice que los análisis salían bien, nada en la sangre, nada en los órganos, pero yo lo veía apagarse, con la mirada perdida, sin ganas de hablar, como si se estuviera despidiendo poco a poco. Mi mamá lloraba todos los días y yo en mi desesperación hice algo que jamás pensé que haría. Fui a ver a un brujo. Nunca había ido a ver a uno. De hecho, no creía en esas cosas. Pero esta vez no tenía opción. Me recomendaron un señor llamado Don Silvio que vivía en la entrada del pueblo, por el camino viejo. Era un hombre serio, con ojos profundos. Y apenas crucé la puerta, me dijo: tu padre está muy mal por envidia. Le están robando la energía con un trabajo que enterraron bajo tierra. Pero si haces todo lo que te voy a decir, se puede romper. Yo no le había contado nada, pero él ya lo sabía todo. Hizo una limpia con huevos, ramas y humo. Cuando rompió el huevo en el vaso, salió espeso, con una mancha roja en medio y con hilos enredados. Y me dijo: esto es lo que le está chupando la vida. A partir de ahí hicimos 3 sesiones. En cada una sentía cómo cambiaba el ambiente. Había noches que se escuchaban cosas raras en la casa, como si algo gritara desde la tierra. Pero después de la 3ª sesión, mi papá despertó con otra cara. Las ronchas desaparecieron, la hinchazón bajó y esa sombra que tenía encima simplemente se fue. Desde ese día creo en lo que no se ve, porque el mal existe y a veces se mete donde menos lo esperas. Wow. Bueno, los trabajos de brujería es tema para dar. Tema para dar mucho. Porque yo no sé qué tan... mucha gente me dice, bueno, es que a ti no te pasa nada porque tú no crees, pero no sé si se puede hacer daño a distancia. Yo soy de los que siempre he dicho que si te dan a beber algo, aguas, ¿no? Mira, aquí hay una... Ramos dice, el detalle es que cómo sabe todo. Me huele a que él hizo el trabajo para alguien que lo solicitó para que tu padre se decayera así. Imagínate que el mismo brujo que hizo el trabajo malo termina deshaciendo el trabajo de brujería. Imagínate, ¿no? Hasta eso sería el colmo de los colmos, cobrar doble. Eso sí es emprendimiento, mano. Perdónenme ustedes que me ría, pero eso sí es emprendimiento. Bueno, vamos a seguir con la siguiente historia. Esta historia no sé, yo la estuve leyendo y se me hace un poco, no sé qué pensar de esta historia que les voy a contar a continuación. Ustedes juzguen por ustedes mismos lo que ustedes quieran creer, porque hay cosas que luego contamos aquí que son demasiado increíbles, pero que no pueden ser, no quiere decir que sean imposibles. Vamos a ver qué dice esta historia. Dice: mi nombre es Fernando Martínez y eso que te voy a contar me pasó cuando era niño, allá en mi rancho, donde las cosas extrañas no eran tan extrañas como muchos creen. Las cosas que pasan en las rancherías, mano. Yo tenía unos 8 años
Y cuando... Déjenme le bajo el ruido. Yo tenía unos 8 años. Y como todos los días, me juntaba con los chamacos del pueblo para jugar. Jugaban indoor por las tardes. No sé qué es indoor. No sé qué es ese juego. Éramos un grupo bien unido. Pero un día... Yo creo que indoor quiere decir dentro de la casa, ¿será? No sé. Bueno, ok. Luego lo descubriremos. Éramos un grupo bien unido. Pero un día llegó un niño nuevo que cambió todo. Él se llamaba Samuel. Era el nieto de don Rafael, un señor al que todos decían que era el brujo del monte. Samuel era callado, serio, pero tenía una mirada rara, como si viera cosas que los demás no veíamos. Jugaba con nosotros, sí, pero siempre se notaba que era distinto. Una tarde, después de jugar un rato, Samuel nos dijo: ¿quieren ver un truco de magia? Todos dijimos que sí, emocionados. Pensamos que iba a sacar una moneda o hacer que algo desapareciera. Pero lo que nos dijo nos heló la sangre. Me voy a convertir en serpiente. Pero no se asusten. Y por favor, no me hagan daño. Nos quedamos viendo unos a otros sin saber si reírnos o correr. Samuel se alejó, se fue detrás de un árbol grande. Y lo que vimos después no lo voy a olvidar nunca. Detrás del tronco salió una serpiente negra, gruesa, con ojos que parecían de humano. Y se quedó quieta observándonos. Uno de mis amigos quiso lanzarle una piedra, pero la serpiente nos habló y dijo: les dije que era yo, no tengan miedo. No sé cómo, pero le entendimos. Con el paso de los días, se volvió parte de nuestros juegos. A veces estaba en forma humana y a veces en forma de serpiente. Jugábamos a las escondidas, a las canicas, incluso lo veíamos enroscado en los árboles cuidándonos. Nunca le contamos a los adultos. Sabíamos que nadie nos creería, o peor, que querrían matarlo. Hasta que un día Samuel y su abuelo desaparecieron del rancho. Así, sin avisar. Nadie supo a dónde se fueron. Pero desde entonces, cada que paso por aquel árbol, siento como si algo me mirara desde arriba. Wow. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que existan niños como ese niño con poderes? Yo creo que lo habían entrenado como un nahual. Yo creo que era un nahual. Hay una historia de Joaquín Velázquez. Hay varias historias de niños con poderes. Bueno, pues esta que les voy a contar de Joaquín Velázquez está documentada en México. Que Joaquín Velázquez, el niño que movía objetos con la mente. Ahí en mi canal de YouTube pueden ver la historia. Si quieren les cuento un poquito de Joaquín. Por aquí lo tengo. Déjenme, lo busco. El niño que movía objetos con la mente. Hay una página que me encanta leer a veces. Pues hay muy buenas historias, que es la de México Desconocido. Y aquí es donde encontré yo esta historia. Dice, habla de dos padres, Constantina y Baldomero, que ellos empezaron a tenerle miedo a su hijo, Joaquín Velázquez, pues creían que su poder para levantar cualquier objeto sin tocarlo podía habérselo otorgado el mismísimo diablo. Era un 5 de mayo de 1938 cuando el periódico La Prensa dio a conocer este increíble caso, desarrollado en el 48 de la calle Héroes de Churubusco, en la colonia Portales. La primicia había sido investigada y escrita por el reportero Miguel Gil, quien un día antes había entrevistado a la familia en su domicilio para darse cuenta de que ante la presencia del menor, los focos se apagaban, los muebles bailaban solos y las piedras alrededor se levantaban. Contó también con el testimonio de la vecina de la familia Velázquez,
misma que recordó que tras un pleito de habladas con la mamá del niño Joaquín, recibió una lluvia de piedras directo en su techo, además de que el trastero, colgado en la pared de su vivienda, empezó inexplicablemente a vibrar hasta caer. La mujer llevó a Joaquín y a sus padres ante las autoridades ministeriales, pero al no haber una mano, obviamente, que arrojara las rocas, no había mano, no había modo de demostrar que él había sido físicamente, y ni que había él movido o tirado el trastero, no pudieron consignar a nadie. Cuando el periódico La Prensa reveló el caso del niño prodigio de Joaquín Velázquez, él tenía ya 1 año de padecer sus poderes telequinéticos. Para entonces sus padres ya habían pedido ayuda al procurador del Distrito Federal y así como al arzobispo, quien lo remitió con un cura jesuita de nombre Carlos María de Hereida, quien además de ser mago por aficionado pues, era amigo de Harry Houdini, del escapista famoso de Estados Unidos, y un hombre respetado entre la comunidad científica por poner en evidencia médiums y charlatanes del espiritismo a nivel mundial. O sea, no era cualquier cura, ¿eh? Era un cura que sí se preocupaba por investigar estos eventos. De Hereida citó en su casa al niño y a sus padres a fin de poner a prueba sus poderes. El jesuita mago comprobó que el infante efectivamente movía objetos sin tocarlos. Cuando la madre de Joaquín vio el rostro perplejo del padre, soltó en llanto, a lo que el religioso solo atinó a consolarla y le dijo que el caso no era para espantarse, sino para ser testigos de lo que Dios hace con sus hijos. Aún así, el padre Carlos mandó a Joaquín con el respetado y reputado doctor de la época, Ángel Quevedo Mendizábal, quien pudo comprobar que algo no estaba del todo bien con ese niño, porque en cuanto llegó al consultorio empezaron a bailar las bancas y las escupideras. Así que, pues, le dio miedito y rechazó el caso y no quiso continuar. Bueno, pues una vez que miles de mexicanos se enteraron de la existencia de este niño prodigio, el 5 de mayo de 1938, a través de las páginas de La Prensa, empezó a llegar a la casa de la familia Velázquez gente pidiendo que le ayudaran a ganar la lotería o hacer que el marido infiel regresara al hogar. Pero lo más trascendente, porque Joaquín no era ni mago, ni brujo, ni mucho menos. Tenía poder, según yo lo entiendo, tenía poderes telequinéticos, ¿no? Entonces, bueno, pero lo más trascendente fue que Joaquín atrajo la atención de las máximas autoridades de la salud física y mental de la época. Esta fue la Academia Nacional de Medicina. Por varios días los médicos de la Academia, Enrique Aragón, Ignacio González Guzmán, Samuel Ramírez Moreno, Leopoldo Salazar Viniegra, Ramón Pardo, Fernando Ocaranza, José Joaquín Izquierdo y Alfredo Millán, además Alfredo Millán era el director del Manicomio General, hablaron largo sobre los presumibles poderes de telequinesis del niño Joaquín. La discusión entre los médicos se polarizó y terminó en pleito, pues mientras unos aseguraban que se trataba de una estafa en la que no solo estaban involucrados el menor, sino también el resto de la familia, los demás decían estar ante un caso legítimo que se debía investigar a fondo. Eso de atraer los objetos inanimados solamente con la voluntad es un verdadero absurdo solo de pensar en ello, dijo Ramón Pardo en una de estas discusiones. En tanto que Enrique Aragón señaló que lo que en verdad era absurdo era creer que el niño era un estafador, pues nunca mostró la intención de hacer negocios y además resultaba imposible que pudiera mover el trastero de casa de la vecina estando tan lejos y sin la altura suficiente para alcanzar dicho mueble. Sin embargo,
Sin pruebas presenciales, decidieron cerrar el caso para siempre, dejando al niño como un charlatán más. Pero la historia de Joaquín no acabó ahí, y por el contrario, se pondría más interesante, porque el reportero Manuel Gil y el fotógrafo Miguel Casasola, en compañía de otras personas que fungieron como testigos, volvieron a la casa de Joaquín para hacerle las pruebas de sus poderes, y el diálogo fue el siguiente. Dice Miguel Gil, le pregunta a Joaquín: ¿cómo estás, Joaquín? Y Joaquín le contesta: nada, ya ven ustedes. Miguel le dice: caramba, qué mal quedaste la vez pasada con la Academia Nacional de Medicina. Joaquín dice: pues sí. Miguel le dice: pero ahora, ¿cómo te sientes? Joaquín dice: pues... El reportero, el fotógrafo y diversos testigos entintaron las manos de Joaquín para garantizar que durante la demostración nunca las usara. Lo sentaron frente a una mesa y le pidieron que levantara dicho mueble sin tocarlo para poder fotografiarlo. Ante la prueba, el fotógrafo se puso frente a la mesa con otra persona del lado derecho del niño y el reportero Miguel Gil a la izquierda y otro testigo más en otros puntos del patio de la casa de Joaquín. Es decir, no quedó punto que no estuviera cubierto por las miradas. Delante de los ojos de todos, Joaquín elevó la mesa sin usar las manos, codos o piernas. Las fotografías que pondremos por aquí en el canal YouTube quedaron de testigos para la posteridad de ese momento de desencuentro entre la ciencia de la razón contra las fuerzas de lo inexplicable, que movía objetos sin tocarlos. ¿Ustedes han conocido algún caso de telequinesis? Bueno, pues esa es la historia de Joaquín. Me hizo acordar la de cómo hay niños que tienen poderes. Bueno, volviendo al cuento que conté hace un momento de este chico Samuel, yo siento que él está en un nahual. ¿Ok? Pero el caso de Joaquín está registrado. Esto sí está... Ahí está para meditarlo. Registrado por la ciencia, la religión, los medios de comunicación, o sea, la prensa, ese tiempo. Y bueno, pues, ¿qué más pruebas quieres, no? Que Joaquín tenía poderes mentales. Bueno, vamos a continuar con las historias que tenemos aquí. Dice esta historia: cuando mi mamá falleció, sentí que el mundo se me vino encima. No podía comer, no dormía, no hablaba con nadie, solo lloraba, todo el día, toda la noche. Era como si me hubiera quedado vacía por dentro. Nadie entendía lo que sentía, y por más que intentaban consolarme, yo solo quería una cosa: volver a verla, aunque fuera por última vez. Y entonces pasó. Una noche, en medio del llanto, me quedé dormida, y en el sueño mi mamá se apareció. La vi tal como era, de pie, frente a mí, con su vestido blanco y su cara tranquila. Pero había algo raro en su mirada, como si me estuviera llamando desde muy lejos. Se acercó, me tomó de las manos con una dulzura que todavía puedo sentir y me dijo algo que me dejó helada. Vente conmigo, mija. Ya no sufras más. En ese momento me desperté gritando. Mi corazón latía con fuerza y tenía las manos heladas. Sentí que si no me despertaba, me iba con ella. Desde ese día todo cambió. Ya no volví a llorarle porque ya no la extrañaba. No porque no la extrañara, sino porque entendí su mensaje. Ella no quería verme así. Quería que la dejara ir en paz. Y lo hice. La sigo recordando todos los días. Pero aprendí
que a los que se van hay que dejarlos descansar. ¿Creen que venga una persona desde una persona que ya no está y nos diga, déjame descansar y descansa tú también? Todavía sigo pensando en la historia de Joaquín Velázquez. Espero que les haya gustado. Repito, es una historia que quedó bien documentada y que espero que la hayan disfrutado. Son las 11:53 de la noche, tiempo de Montreal, y son las 9:53 horas del centro de México. Estás escuchando Historias Malditas a través de CB Radio México. Yo soy Fase 3, desde Radio Centerville 102.3 FM en la ciudad de Montreal, Canadá, transmitiendo en vivo y en directo Historias Malditas, contenido exclusivo CB Radio, que lo ponemos acá en el FM, pero queda solamente para CB Radio, ¿ok? ¿Por qué? Porque es contenido exclusivo, producciones exclusivas para CB Radio México. Dice, siguiente historia, dice así: eso me pasó a mí, y aunque al principio me daba vergüenza contarlo, ahora sé que muchos viven lo mismo y no saben qué lo está causando. Todo me iba mal. Me despidieron del trabajo sin explicación. Mi casa estaba infestada de cucarachas. Por más que la limpiara, volvían. Yo les voy a dar un remedio. Échenle al agua vinagre. Vinagre no del blanco, del otro. Y le ponen un poquito de Fabuloso para que no huela el vinagre. Y las cucarachas desaparecen. No les gusta ese olor, ¿ok? Ahí les dejo ese tip. Porque acá en Canadá, cómo sufrimos de cucarachas. Pero yo con eso me las quité de encima. Eso me lo contó, esto me lo dijo a mí mi esposa que lo hiciera, y yo así fue, y santo remedio. Bueno, volvamos con el cuento. Dice que entonces mi casa estaba infestada de cucarachas, y por más que limpiara, volvían. Peleaba todos los días con mi esposo, y lo peor, ya no soportaba a nadie a mi alrededor. Era como si algo oscuro me estuviera absorbiendo. Me levantaba cansada, con mala vibra, y nada me salía bien. Hasta que un día, viendo el celular, vi un video que decía: si todo te va mal, pásate un ajo por todo el cuerpo y colócalo debajo de tu almohada. Vas a soñar con la persona que te hizo daño. Y así lo hice, con dudas, claro, pero también con desesperación. La primera noche nada, la segunda solo pesadillas, pero la tercera noche soñé con ella. Una ex compañera de trabajo con la que nunca me llevé mal, pero que nunca me miraba a los ojos. En el sueño, ella se reía. Me veía acostada y me decía: te lo mereces por confiar tanto. Me desperté empapada en sudor, y en ese momento supe que no era un simple sueño. Busqué un médico espiritual, un señor recomendado por varias personas. Cuando me vio dijo: alguien te puso algo en el cuerpo, pero tranquila, aún estás a tiempo de sacártelo. Me hizo una limpia con huevo, hierbas y humo de copal, y al romper el huevo tenía un punto negro en el centro y como hilos finitos que parecían gusanos. Desde ese día empecé a sentirme mejor. Las cucarachas desaparecieron, las peleas en la casa pararon y mi energía volvió a fluir. Solo te digo algo: el mal existe y muchas veces viene de donde menos te lo esperas. ¿Ustedes qué dicen? Si hubieran hecho una limpia con ajo y huevo, o ajo o huevo, ¿creen que los sueños puedan revelar quién te está haciendo daño? ¿Qué opinan ustedes? Ya es la segunda vez que hablamos de donde comentamos esto de los ajos y las propiedades mágicas, o las propiedades que se usan, ¿no?, con este fin.
Qué curioso. Ya no nos va a dar tiempo para otro relato. Así que se los voy a guardar para la siguiente. Les voy a guardar el siguiente relato que me mandaron desde... Me lo mandaron también desde Venezuela. Tenemos hoy un invitado venezolano. Por tal motivo, escogimos la mayoría de los relatos que fueran de personas que nos enviaron, que fueran enviados de personas de Venezuela, para comentarlos con nuestro amigo Miguel, que iba a estar por acá, pero desafortunadamente, bueno, no. Él está en Venezuela y allá a veces la comunicación se pone un poco difícil. Entonces no pudo estar con nosotros. Esperemos que la próxima vez pueda estar. Estás escuchando Historias Malditas a través de cbradiomexico.com. Nos vemos el siguiente miércoles. No se pierdan. Vamos a tener una dinámica muy, muy buena. Nos fuimos. Bienvenidos, temerosos oyentes, a Historias Malditas, el rincón donde las sombras cobran vida y los relatos prohibidos se vuelven realidad. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? Escuchando pasos en el pasillo cuando estás completamente solo. Esta noche, las historias enviadas por ustedes, los valientes o imprudentes, resonarán en el éter, porque en Historias Malditas no todos los mensajes provienen de los vivos. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Porque una vez que nos sintonizas, ya no hay vuelta atrás.